vamos a ver 3 pasos para llegar a la educación superior. El paso número 1, ¿cuál sería? Las notas. ¿Qué tienen que ver las notas para llegar a la educación superior? El NEM. El NEM y el ranking. A ver, las notas, ¿qué incidencia van a tener para que ustedes ingresen o no a la educación superior? ¿Mucho? ¿Más de la mitad? Podemos llegar hasta un 50% y ya vamos a verlo con un ejemplo. Ahora, la motivación, chiquillos, en este momento en particular es para que ustedes, ¿podemos volver hacia atrás a cambiar las notas de primero y segundo? No. ¿Pero qué podemos hacer? Mejorar, ahora que ya estamos en tercero, y en cuarto, mejorar las notas. Por lo tanto, la motivación hoy día parte en que ustedes tienen que preocuparse de sus notas. Segundo paso, ¿cuál es? Buscar una carrera. Hasta el momento, si yo les pregunto, ¿quiénes ya tienen clarito que quieren estudiar? ¿Ya? Baje su mano. ¿Quién no tiene idea de lo que quiere estudiar? ¿Ya? ¿Alguna idea? ¿Y quién está confundido? Tiene muchas posibilidades. Ya. Para eso entonces vamos a trabajar. El año pasado nosotros aplicamos 3 tests, ¿cierto? Los revisamos y con eso ustedes hicieron su elección vocacional. Este año igual vamos a trabajar con tests. Y lo importante es, y aquí les quiero pedir por favor, chiquillos, algo. Cuando nosotros hagamos los tests para obtener resultados objetivos, debemos hacer el test seriamente. Porque si usted no lo hace de manera seria, entonces los resultados tampoco van a ser serios. Entonces la idea es que cuando hagamos un test vocacional, que nos corresponde en mayo, la tercera semana de mayo, ustedes lo puedan hacer de manera seria, por favor. ¿Ya? Como siempre lo han hecho. Y paso número 3, ¿cuál sería? Buscar una institución. Y para eso, creo que en su sala está pegado, pero ustedes en este año en tercero van a tener 4 instituciones de educación superior que les van a venir a hacer una charla. Entonces, hoy día yo se los voy a entregar, ¿ya? Entonces, la próxima semana, el día miércoles, viene la primera charla que ustedes van a tener. Y en tercero, ustedes van a tener 2 semestrales y en cuarto van a tener una mensual. Así es que vamos progresivamente con las charlas. Las charlas es para que ustedes conozcan las distintas instituciones. Aprovéchenlas al máximo, pregunten. No importa que la institución no sea de su interés, pero sí las carreras. Si le están hablando de odontología, usted pregunte respecto a la carrera. No importa que no sea de la institución, pero para eso es para que ustedes se informen. ¿Ya? Entonces tenemos esos 3 pasos. Paso número 1, las notas. Las notas importan. Paso número 2, buscar una carrera. Y en eso vamos a trabajar juntos. ¿Ya? Y el paso número 3, tenemos 3 tipos de instituciones. Carreras profesionales que se estudian ¿dónde? En la universidad. Y carreras técnicas se estudian en los institutos o en los centros de formación técnica. ¿Y en qué se diferencia? Una carrera, por ejemplo, profesional y una técnica se estudia menos. Por lo tanto, en la duración de la carrera se diferencia a qué tipo de institución usted va a ingresar. Por lo tanto, si por ejemplo yo voy a estudiar 8 semestres, ¿cuántos años son? 4 años. Si yo estudio una carrera profesional, va a durar 5 años. O sea, ¿cuántos semestres son? 10. En algunos casos pueden ser 4, 4 y medio, pero nunca menos de 4. Si es menor a 4 años, va a ser técnica. Y esa no la puede estudiar en una universidad. Tiene que ser un instituto o centro de formación técnica. ¿Qué tenemos ahí? Está bien relajado, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Está relajado para Prueba de selección universitaria. Muy bien. ¿Y qué es la PSU? la prueba de selección universitaria. ¿Y qué es? Una prueba. Una prueba. ¿Y qué mide? La inteligencia, el conocimiento. Los contenidos del conocimiento y de qué? De toda la enseñanza media. ¿Ya? Por lo tanto, la PSU es un instrumento de evaluación que se aplica a nivel nacional o internacional. Nacional. Sí, solo es a nivel nacional. La PSU solo se aplica aquí en nuestro país. Si usted quiere estudiar en otro lado, no le van a pedir la PSU. Así que no va a llegar, si usted quiere ir a Argentina, a otro país, no va a ir a preguntar, ¿tengo que dar la PSU? ¿O aquí está mi puntaje de la PSU? No, porque solo es para las instituciones nacionales. ¿Qué pruebas debo rendir? Esto ustedes lo saben. ¿Cuántas pruebas hay que rendir? 3 mínimo, ¿cierto? Y ahí en total, ¿cuántas son? 4. Ya, hay 2 obligatorias. Excelente. ¿Y electivas? Historia.
historia o ciencias, como bien dijo la compañera. Si usted, proyectémonos a cuarto, y es el momento de rendir la PSU, y usted solo va a rendir estas 2 pruebas, no le sirve de nada. Y lo que van a hacer es entregarle amablemente su puntaje, pero usted no puede postular a ninguna universidad. ¿Por qué? Porque debe tener mínimo 3 pruebas rendidas. Y en ciencias usted debe escoger cuál de estos módulos específicos va a rendir. Y aquí, chiquillos, nosotros en el mes de junio, yo les voy a preguntar porque hay un ensayo PSU nacional y se selecciona a alumnos al azar. Entonces yo los voy a inscribir a todos ustedes para ese ensayo y aquí ustedes van a tener que decidir si quieren rendir la prueba de historia o la de ciencias, y en ciencias, ¿cuál? Biología, física o química. Entonces, estoy hablando de un ensayo nacional. Entonces ahí yo voy a pasar una lista y usted me va a decir historia o ciencias. Eso es en el ensayo nacional. Como establecimiento, ustedes van a tener un ensayo en el mes de julio y van a tener otro en el mes de noviembre. Y ahí también deben escoger solo una. Ahora, cuando sea el momento de inscribirse para la PSU, ¿qué se sugiere? Que usted se inscriba en estas 2 pruebas. ¿Por qué? ¿Qué puede perder con rendir ambas pruebas electivas? Tiempo. Ya, aparte del tiempo, hay carreras, por ejemplo, hablemos de psicología. Cuando usted quiere postular a psicología, a usted le dicen, ya, le vamos a pedir la prueba de matemática, la de lenguaje y cualquiera de estas 2. O sea, escoja usted en cuál le fue mejor y con esa usted postula. Por lo tanto, si a usted le va mejor en historia, usted postula psicología con la prueba con el puntaje de historia. Si a usted le va mejor en ciencia, postula con el puntaje de ciencia. Y el puntaje más bajo como que se anula, no se considera, no le afecta. ¿Ya? Hay en otras carreras que piden solo. Ejemplo, si usted quiere estudiar pedagogía en historia, ¿le pedirán la prueba de ciencias? No creo. No creo, ¿cierto? De hecho, no existe probabilidad de eso. Y si usted quiere estudiar medicina, ¿qué prueba le van a pedir? Ciencias. La de ciencias. Y le piden la de ciencias. Y no le preguntan qué específica dio. No significa que medicina a ciencias, biología. No, usted puede dar cualquiera de las 3. Ahora yo les voy a hablar de qué modificación hubo en sus compañeros que salieron recién de cuarto medio. Por ejemplo, en la PSU de lenguaje, ¿cuántas preguntas tiene? 80. ¿Y cómo estaban conformadas estas 80 preguntas? De la PSU, 75 preguntas son con puntaje. Y hay 5 preguntas que son preguntas piloto. ¿Y qué quiere decir? Que son preguntas que están a prueba. Y nadie sabe cuáles son. Por lo tanto, usted tiene que responder las 80 preguntas y no va a saber cuáles eran piloto y cuáles tenían puntaje. ¿Ya? Pero es importante que usted lo sepa. O sea, no entiendo. Son preguntas, por ejemplo, que se están validando. Entonces, después, de acuerdo a las respuestas que se vayan teniendo, esa pregunta se va a mantener en el tiempo o esa pregunta se va a eliminar. ¿Sí? Eso es una pregunta piloto porque está a prueba. Pero igual cuenta como puntaje. No, esas 5 no tienen puntaje, pero dentro de las 80 preguntas usted no sabe cuáles son esas 5. ¿Y cuánto tiempo tienen ustedes para rendir la prueba? 2 horas. 2 horas y 30 minutos. Igual hay tiempo suficiente, ¿no? Por eso la idea es ir entrenando. Ya, vamos a la prueba de matemática. ¿Cuántas preguntas tenemos acá? 75 preguntas. No, aquí no hay preguntas piloto. Aquí son todas legales. Vamos a ver historia. ¿Qué pasa en historia? En historia se repite lo mismo que pasa en lenguaje. Exactamente lo mismo, el mismo tiempo, la misma cantidad de preguntas, 75 con puntaje y 5 que son piloto. Y luego vamos a ciencias. Aquí es donde tenemos 44 preguntas del plan común, materia de primero y segundo medio. Y después, en el módulo electivo, 36 preguntas, que es materia de tercero y cuarto. ¿Y dispone de cuánto tiempo? 2 horas. 3 horas. 2 horas. Un día. 2 horas y 40 minutos. Nosotros estamos hablando de los pasos para la educación superior. Hablamos de la PSU. ¿Y qué más necesitamos para ingresar? NEM y ranking. Veamos entonces. ¿Qué es el NEM? La suma de notas. Notas de enseñanza media. Y Promedio. el promedio y se le asigna un puntaje, ¿cierto? Yo les voy a entregar este para que ustedes lo peguen en la sala. Y aquí está el NEM
actualizado porque sufrió una modificación que ahora la vamos a conocer. Así es que todos ustedes van a tener el NEM pegado en su sala, ¿ya? Se lo entrego a la profesora. Entonces sabemos que el NEM es una escala que de acuerdo a nuestro promedio nos da un puntaje, ¿cierto? Ahora el ranking. El ranking entonces agrupa las tres últimas generaciones, las tres generaciones que salieron antes que ustedes, que egresaron, y aquí también considera el alumno de esas generaciones que obtuvo el mejor promedio. Y de acuerdo a eso se va haciendo un ranking, ¿ya? Hasta el año pasado, ¿qué porcentaje de ranking se pedía? No, el porcentaje de ranking. 25. Era un 10. El año pasado partió con un 10%. El antepasado. Y el año pasado se modificó y puede llegar hasta un 50%. Ahora veamos las modificaciones. Antes, esta la tenían pegada el año pasado en su salita. Ya. Un 5,5. ¿Qué nota era? Un 5,6. Y eso le daba 538 puntos. Eso era hasta el año pasado. ¿Qué pasa ahora? Ese 5 ya no se aproxima y esa es la modificación. Se consideran decimales y nada se aproxima. Fijemos, el mismo promedio, ahora ¿cuántos puntos le da? 10 puntos menos. O sea, 10 puntos significa que usted quede o no quede en una carrera. Significa que si está en la lista de espera número 7, ¿cuántas probabilidades tiene de que quede? Muy pocas. ¿Y eso de qué depende? Mucho de qué? Del NEM y qué son las notas. Por eso, chiquillos, la importancia de que ustedes mantengan buenas notas. Todavía están a tiempo. Tienen tercero y cuarto para subir su NEM. Y más aún, si están sobre el promedio del colegio, porque el ranking los va a ayudar mucho más. Nos vamos a dar cuenta. ¿Cuál es el ranking del colegio? Todavía la página no está actualizada a la fecha de hoy. Entonces vamos a basarnos en los del año anterior. Entonces tenemos que el promedio de notas del colegio o el ranking es un 5,8. El promedio más alto egresado hasta el año anterior era un 6,8. Pero todavía no está agregada la generación que ya salió. Entonces ahí puede subir el ranking. ¿Y de qué otro factor depende? Del promedio que usted obtenga cuando salga de cuarto. Estos tres factores van a ser el ranking con el cual usted va a postular. Entonces, modificación del ranking. Antes pedían hasta un 10%. Ninguna universidad podía pedir más que eso. Ahora, desde un 10 hasta un 50%. O sea, 50% de ranking NEM y 50% de PSU. A mí me piden un 20%. Entonces, ¿sirven las notas o no? Sí, mucho. Sirven y mucho. Ahora vamos a ver un ejemplo. Veamos. Con un 5,5. ¿Estamos sobre o bajo el ranking del colegio? Bajo. Veamos qué pasa entonces. Cuando estamos bajo el promedio del colegio, el NEM es igual al ranking. Por eso no se perjudica. Porque el ranking se iguala al NEM. Entonces no se perjudica a los que están bajo eso. Pero veamos quiénes están sobre ese promedio. Si yo tengo un 6, un poquito más que el 5,8, mi NEM es de 620 y mi ranking 633. Ahora, alejémonos más arriba del 5,8 y veamos un 6,5, del ideal. El NEM 723. ¿Y qué pasa con el ranking? Sube mucho más. Por lo tanto, siguen importando las notas, ¿cierto? ¿Hasta aquí hay dudas? Para el proceso de admisión 2015, que son los estudiantes que hoy están en cuarto, están estas tres modificaciones que los afectan a ustedes también. Antes, por cada 4 preguntas malas, se descontaba una buena. Eso ya no existe. Eso se eliminó. O sea, no importa las malas que usted tenga, ya no le van a descontar ninguna buena. ¿Ya? Así es que esa modificación, ustedes van con esa modificación. La ponderación del ranking puede llegar hasta un 50% y el NEM ahora lleva 2 decimales y nada se aproxima. ¿Cómo se saca el NEM? El NEM se saca sumando todos los promedios que usted ha obtenido en cada asignatura. No se suma el promedio de primero, más el de segundo, más el de tercero, más el de cuarto. No se suman así.
se suman todas las asignaturas, lenguaje en primero, lenguaje en segundo, lenguaje en tercero, así. Las suma todas. Ah, por los decimales. Y es por los decimales, efectivamente. Tecnología, todas las asignaturas que usted ha tenido, y eso se divide por 47. Aproximadamente son 47 las notas al salir de cuarto. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Ejemplo concreto para que nos vayamos. Esto es solo números, nada más. Odontología en la Universidad de Concepción y odontología en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Dos universidades de acá, de la región, accesibles, estatales, que están en el Consejo de Rectores. Veamos. En la Universidad de Concepción, esos son los puntajes que le piden. NEM y ranking. Si nosotros los sumamos, ¿cuánto nos da ahí? ¿Desapareció eso? 40% solo entre NEM y ranking. Y si vamos a esta universidad, ¿cuánto le piden solo de notas? 50%. ¿Y qué significa el porcentaje? Veámoslo ahora con el mismo ejemplo, pero con una persona que ya dio la PSU. Ya, supongamos que ella, Lucía, ella es Lucía, se la presento. Ella quiere estudiar odontología en la Universidad de Concepción. Ella de NEM tuvo un 6,01, eso dice ahí, y le da de puntaje 622. Como ranking, con su mismo promedio, ella obtuvo 633 puntos. Dio la PSU y aquí están sus resultados. En lenguaje le fue más o menos, tuvo 532, en matemática un poquito mejor, 615, y en ciencias le fue bastante mejor. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nosotros al porcentaje que nos decía la universidad, se lo calculamos al puntaje que teníamos. ¿Cómo sería todo eso? Si nos pedían un 15% de NEM, le sacamos el porcentaje y nos da eso. Solo fórmula matemática, nada más. El 15% de lo que del puntaje que obtuvo. 93 es el punto, los puntos. Si nosotros sacamos todo este porcentaje, quiere decir que esta alumna, Lucía, con 610 puntos, quiere entrar a odontología en la Universidad de Concepción, al tiro. Y la carrera cortó con 680. ¿Podrá entrar a la Universidad de Concepción? ¿Y qué pasa si ella, en vez de un 6, hubiese tenido un 6,5? Cambia la cosa. La realidad sería distinta por las notas. Igual no le fue muy bien. Y si en la PSU le hubiese ido mejor todavía, tendría muchas más posibilidades de quedar en la carrera y de obtener beneficios como becas. Cuando nosotros ingresamos con un ranking muy alto, las universidades tienen una beca de excelencia académica, y en particular la Universidad de Concepción, y le piden tener un puntaje ponderado de 600. Y cuando usted tiene ese ponderado, ahora vamos a ver qué es el ponderado. Cuando usted tiene ese porcentaje, a usted se le asignan. Hay becas que le piden condición socioeconómica, pero hay becas internas que premian la excelencia académica, o sea, le ven solo notas. Ya, veamos, el puntaje final es este, 610, donde sumamos todo. Y el puntaje ponderado solo involucra a lenguaje y matemática. Y se saca un promedio, o sea, yo lo sumo y los divido por 2. Promedio. Y el puntaje ponderado de ella, de Lucía en este caso, es 573 puntos. Y como bien me decía el compañero, ella quería optar a una beca, pero la beca le pedía 600 de ponderado. ¿Puede optar a la beca? No, porque su ponderado no le alcanza. Pero hay otras becas internas y supongamos que es al revés y ella tenía una situación socioeconómica que necesitaba ayuda porque estaba en el segundo quintil, por ejemplo. Los quintiles es cuando nos agrupan de acuerdo a los sueldos dividido por los ingresos. No, se llaman quintiles. Y si el quintil decía que necesitaba 500 puntos, ¿ella puede optar al beneficio? Sí. Y como tenía nota sobre 6, además cumplía con los requisitos, por lo tanto ella puede obtener hasta el 100% de beca. Y para ir finalizando esta parte, como bien les decía, ustedes van a tener 2 ensayos de PSU. Para el ensayo, nosotros vamos a hacer lo más real posible. Entonces, ¿ustedes han hecho ensayo? ¿En segundo hicieron ensayo? Sí. Ahí solo tuvieron de lenguaje y matemática, pero este año ustedes van a tener lenguaje, matemática, historia o ciencia. Para ese ensayo, existe el mismo protocolo de aplicación que en el real. Queremos que sea lo más real posible. Entonces,
Esto es importante porque esto les puede gustar. Cuando ustedes hagan el ensayo de lenguaje en la mañana y después hagan el, por ejemplo, de historia, ustedes vienen con ropa de color y después usted se va, porque tanto esfuerzo mental que hizo, entonces usted después tiene la tarde libre. Pero al día siguiente usted viene con uniforme, rinde el de matemática y queda en clase. Entonces, cuando sea dos ensayos, vienen con ropa de color y salen antes. Pero cuando sea solo uno, entonces usted viene con uniforme y se queda a clases normales. Cuando usted está rindiendo el ensayo y usted terminó antes, usted no puede salir de la sala, tiene que permanecer. Por ejemplo, si el ensayo empezaba a las 8, 8:15, usted antes de las 10, nadie puede salir de la sala. Se deben quedar ahí en silencio, no interrumpiendo a los demás, pero nadie puede salir hasta antes de 1 hora. Eso es en la realidad de la PSU. Por eso nosotros los queremos motivarlos a que mantengan la misma estructura para que después ustedes ya estén adaptados.